Buenas tardes. En nombre del Ateneo le damos la bienvenida. Le agradecemos su presencia hoy aquí. Agradecemos a la Diputación de Badajoz el habernos cedido este espacio para realizar esta actividad hoy aquí. Estamos muy agradecidos a nuestra ponente, Pilar Bonet, por haber aceptado la invitación del Ateneo para estar hoy con nosotros. Hoy, 24 de febrero, día en que se cumplen 4 años de la invasión rusa de Ucrania, habíamos pensado que era un buen momento, después de 4 años, cuando el foco mediático está en otros eventos, pues recordar este conflicto que tiene una gran trascendencia geopolítica. Gracias también a mi compañero ateneísta, aquí en la mesa, Francisco Rodríguez Jiménez, que nos acompaña hoy también. Hace poco más de 30 años, muchos de los aquí presentes podemos todavía recordar con claridad cristalina la impresión dejada en nuestra retina por el regreso de la guerra en suelo europeo. El estupor de las bombas que aún resuenan en nuestros oídos cuando activamos nuestra memoria, las imágenes de estupor que nos llegaban y nos sobrecogían, y nombres que pronto nos resultaron tristemente familiares. Hace 30 años esos nombres eran Srebrenica, Mostar, Sarajevo, Dubrovnik y muchos otros lugares de la geografía de los Balcanes. La guerra de los Balcanes concluyó hace justo 30 años y hoy muchos de esos espacios geográficos se han convertido en destinaciones turísticas que ofrecen su belleza y su patrimonio a turistas apresurados y ávidos de emociones digitales. Solamente es necesario conversar con un taxista local que haya vivido la guerra para comprender que las cicatrices están aún hoy muy presentes y que en estos territorios enfrentados en el pasado, hoy la paz permite la coexistencia entre territorios separados, que más que convivir, coexisten. Hoy nuestra memoria geográfica la habitan otros nombres y otros lugares que nos vuelven a sobrecoger. Jersón, Zaporilla, Mariupol, Donetsk, Lugansk, Kharkov, Kiev y otros muchos lugares menos conocidos. Hoy, después de 4 años, Rusia ocupa el 19% del territorio de Ucrania. Ucrania, frente al valor y el coraje del pueblo ucraniano, que suscita la admiración y el precio a pagar por la defensa de los valores europeos. El desplazamiento de 7 millones de ucranianos que han tenido que abandonar su país y las promesas incumplidas por los países occidentales en el Memorándum de Budapest de 1994, donde a cambio de la renuncia de Ucrania a su arsenal nuclear, Washington, Moscú y Londres se comprometían, luego nos lo dirá Pilar de qué manera o de qué manera no, se comprometían a garantizar su integridad territorial. La iniciativa americana de Ucrania, como candidato a la OTAN, para que Ucrania formase parte de la OTAN a partir de 2008, y el abandono de los tratados de control de armas y el despliegue de sistemas antimisiles en los países vecinos a Rusia, suscitó, como era de esperar, el recelo del vecino ruso y de su presidente Vladimir Putin. Los años 2013 y 2014 serán años decisivos. El 21 de noviembre, el inicio de las protestas de Euromaidan, y marzo de 2014, cuando se produce la anexión de Crimea. Hoy, en 2026, hemos dejado atrás el mundo de ayer, los 80 años que marcaron una nueva era geopolítica entre 1945 y 2025. Hemos entrado en un mundo que se asemeja al universo que el cineasta americano John Ford retrató magistralmente en El hombre que mató a Liberty Balance.
Un mundo que plantea un reto existencial a Europa. En tiempos de incertidumbre es muy necesario volver a los clásicos, como Montesquieu, que decía en el capítulo 9 del Espíritu de las Leyes que para defender sus principios y valores, cuando se está rodeado de imperios, es necesario actuar como una potencia. Es decir, que los países que defienden los mismos valores democráticos se conviertan en una república federativa. Fue este el concepto de república federativa y la necesidad de unirse que inspiró a los federalistas americanos, padres de la Constitución americana de 1787. Sirva esta pequeña introducción como una reflexión en un momento en que Europa es ignorada, cuando no humillada, por Estados Unidos, Rusia y China. Así que, bueno, pues vamos a introducir el tema. Le voy a presentar a Pilar y a mi compañero de mesa, Francisco Javier Rodríguez. Quería agradecer la presencia, especialmente hoy con nosotros, de Marilla Bacosca, presidenta de la Asociación Extremeña de Inmigrantes de Vegas Bajas, una asociación que ha estado muy activa en la acogida de los refugiados ucranianos desde el año 1922. La actividad realizada por Marilla y por la asociación pues, es muy apreciada por la sociedad extremeña y le ha sido otorgado el premio Extremadura Global 2022 de la Agencia de Cooperación Extremeña Internacional. También pues, agradecer a las personas también de Ucrania que están hoy aquí con nosotros y nos gustaría concluir el acto pues, con una pequeña canción ucraniana que interpretarán al final de esta actividad. Les voy a presentar a nuestra ponente, Pilar Bonet. Pilar Bonet es periodista y entre 1984 y 2021 fue corresponsal del diario El País, primero en la Unión Soviética y después en la Federación Rusa, Ucrania y países postsoviéticos, con un intervalo como corresponsal en Alemania de 1997 al año 2000. Ha viajado extensamente por Rusia, por Ucrania, por Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y todos los países de la Asia Central postsoviética y está especialmente interesada en los problemas no resueltos de este entorno. Pilar también ha sido investigadora en el Instituto Kennan en 1991 y más tarde en el Woodrow Wilson Center de Washington y ha escrito varios libros sobre temas rusos. También ha recibido el premio de la Asociación de Periodistas Europeos en 2022 que otorga esta asociación. El jurado acordó otorgarle el galardón por el rigor de sus informaciones, su capacidad de cubrir un territorio inmenso, lleno de complejidades, y su voluntad de comprender lo que le sucedía a sus habitantes cuando padecían distintos cataclismos. El proyecto comunista, su crisis, el dramático desafío de enfrentarse a un nuevo modelo económico y la emergencia de un nuevo líder autócrata que dinamita toda democratización y pretende reinventar el antiguo imperio. Su trabajo ha sido una gran ayuda para entender la guerra desencadenada por Vladimir Putin en Ucrania. Ha escrito 3 libros. Uno de ellos, si lo quieren adquirir, está en venta al final de la sala, a cargo de la librería Tusitala, que es el último libro que Pilar ha escrito en el año 2022, que se titula Náufragos, el año 23, que se titula Náufragos del Imperio. Además de este libro, pues ella ha publicado otros 2 libros, Moscú, Imágenes sobre fondo rojo, y Estampas de crisis soviética y la Rusia imposible. Boris Yeltsin, un provinciano en el Kremlin. Antes de darle la palabra a Pilar,
voy a decirle unas palabras de mi compañero de mesa, Francisco Javier Rodríguez Jiménez, profesor titular en la Universidad de Extremadura, doctor en Historia Contemporánea y una persona que conoce muy bien los Estados Unidos, puesto que viaja con frecuencia. Es autor del libro Trump, una presidencia singular, y ha realizado también otros trabajos como historiador. Realizados con numerosos trabajos, por ejemplo, Franquismo, Autarquía y Relaciones Internacionales en los años del hambre, que es el último trabajo que ha publicado. El Plan Badajoz, entre la modernización económica y la propaganda política, trabajo con el que ganó el premio Arturo Barea, que otorga la Diputación Provincial de Badajoz. Ha realizado numerosos estudios en ámbitos tanto de la posguerra en España como en América Latina, y ha ganado dos becas Fulbright, y ha sido visiting scholar en varias universidades, Georgetown, la Universidad de Harvard y el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Pilar y, una vez más, pues le agradecemos su interés por esta actividad y esperemos que disfruten de esta tarde, que seguramente vamos a tener el privilegio de tener una persona que va a compartir una experiencia excepcional. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Iván y gracias a Francisco por haberme invitado y por presentarme aquí. Gracias a ustedes por venir, por tomarse la molestia de venir. Y quería decir de entrada que yo no siento cátedra de nada. Yo he sido una periodista, he tenido la suerte y el privilegio no solo de cubrir una etapa histórica, sino de cubrir varias etapas históricas, por aquello de que yo estaba allí. Bueno, eso es algo impagable. Y tengo mis propias ideas sobre las cosas que pasan, pero intento en lo que escribo ser lo más honrada posible, es decir, reflejar lo que yo veo con independencia de si me gusta o no me gusta. Otra limitación que tengo es que yo los últimos años no estoy ni en Ucrania ni en Rusia. Estaba en Ucrania cuando sucedió la invasión a gran escala en el 24 de febrero de 2022. Estaba en Kiev, iba a irme a un seminario en Chernovtsi, porque pensaba que así mejoraría mi ucraniano, porque hoy día debates políticos y sociales en ucraniano. Esa era una razón, y otra razón era que quería buscar un piater en Kiev, donde estar como nómada entre Barcelona y Kiev para hacer un libro sobre cosas, fenómenos de la vida y la cultura y la historia ucraniana que en Europa eran interpretados a través de la visión rusa histórica, o bien o que los mismos ucranianos interpretaban de otra manera. Yo quería tener mi propia visión de fenómenos como Mazepa, que para Rusia es un traidor y para Ucrania es un héroe, y otras historias. Naturalmente, con la invasión yo nunca llegué al seminario en Chernovtsi, que no se celebró, y nunca alquilé un piater en Kiev. Sigo estudiando ucraniano, entre otras cosas, para encontrar una salida constructiva a la desesperación o al malestar o a la irritación o la agresividad que me produce esta guerra, que también pasa por mi vida, no tanto como para los ucranianos que viven allí, pero teniendo en cuenta que he estado tanto tiempo y que todos mis amigos estaban allí,
mi vida es también un antes y un después. Y lo que más me toca a nivel personal ahora es que cuando estoy cocinando pongo una aplicación, Suspilna Radio, que la Radio Nacional de España tiene una aplicación de la radio ucraniana, y entonces la pongo para hacer prácticas, para oír, y ya me sé el programa, el tipo de programas que tienen, pero lo que más me impresiona es estar mirando el mar en Ibiza, que es de donde vengo yo, y oír, atención, atención, alarma, corren a los refugios. Kiev, Poltava, Chernigov, a los refugios. Y eso es, de verdad, es como surrealista. Y con esta introducción personal, pues empiezo. Y para empezar, quería decir que mi experiencia del principio de la guerra está en este libro, que es un poco el resumen de mis diarios de trabajo y de mi experiencia de viajes y cobertura de acontecimientos en Ucrania. Aquí lo que recojo es 2004, el primer Maidán, la Revolución Naranja, el segundo Maidán o Euromaidán del 2014, y todos mis viajes a Crimea y al este de Ucrania. El libro es un documento porque ni siquiera soy yo, o sea, tenía tanto trabajo que no podía ni pararme a veces a escuchar las entrevistas que grababa, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto un trozo de una entrevista con el escritor Zhadan, que es un gran escritor ucraniano, que no pude ni escribir en su momento porque estábamos en el Maidán de Kharkov y yo no tenía tiempo, ¿no? y otras historias igual. Y a veces he escrito cosas que se han cumplido y otras veces que no se han cumplido, y las he dejado, solamente las he redactado y las he dejado tal como eran, justamente porque quería que fueran un documento de lugares a los que ahora no se puede ir porque están en la línea de frente. Una parte de lo que he escrito es diario, otra explicación histórica, y una tercera parte son varias historias reales que he contado como cuentos, aunque no son cuentos, todas ellas son verdad. Y he comenzado por un viaje a Mariúpol en el año 2019, cuando Mariúpol se perfilaba como el faro de Ucrania hacia el Donbass, y todo eran expectativas de que algún día aquello se reintegraría. Y todo el ambiente que había en Mariúpol, donde fui con un viaje organizado de la Unión Europea, desapareció totalmente, ¿no? Entonces tengo el recuerdo de una Mariúpol que era una esperanza, con una Mariúpol que ha sido totalmente destrozada, digamos, aniquilada, de la que ya no queda nada. Bueno, lo construí en torno a unos folletos que se repartían en un foro económico en Mariúpol en 2019, al que iba Zelensky. Era una de las primeras cosas que hacía en su presidencia. Iba a decirles a los inversores internacionales que invirtieran dinero en la zona de delimitación del frente en Donbass. Y todos los proyectos eran... recuerdo que nos reímos, porque era construir un invernadero para tomates en plena línea de frente, una piscina, un cine. Yo pensaba, por Dios, ¿quién va a invertir en esto, no? Y me acuerdo que con unos colegas cogimos unos folletos que estaban editados por la administración de Kiev, del Donetsk, y nos reímos de los folletos. Pero años más tarde, cuando los rusos hicieron su propio folleto de cómo será Mariúpol en el 2030, a mí me entró mucha vergüenza por haberme reído de aquel folleto, que era un folleto de esperanza, de deseo de recuperar, y el folleto ruso, que era un folleto utópico, donde como a mayor gloria del imperio, y donde no se dejaba nada del pasado. Y me pareció que entre
me parece una historia ridícula, ¿no? Dos folletos, dos formas de ver las cosas, en uno una utopía irrealizable y en otra una esperanza. Y de verdad es que me sentí muy avergonzada de haberme reído de aquel folleto y quise escribir una historia dedicada a esto. Dicho esto, para empezar a hablar de la guerra, por cierto, este año hoy se cumplen los 4 primeros años de la guerra, pero este año se cumple también el 35 aniversario del fin de la Unión Soviética. Y me parece que para empezar a hablar de lo que pasa en Ucrania ahora sería necesario volver a diciembre del 91 y situarnos en el 8 de diciembre del año 91 en un pabellón de caza de Bielorrusia, en la frontera con Polonia, en unos bosques maravillosos, donde se reúnen los 3 líderes de las repúblicas eslavas que componían la Unión Soviética. La Unión Soviética era un Estado, como ustedes sabrán, o si no, pues se lo recuerdo, donde tenía una estructura como de muñeca rusa, de autocontenida. Y el vértice de esta estructura eran 15 repúblicas federadas, repúblicas socialistas soviéticas, que dentro de ellas mismas tenían una serie de autonomías, era un nivel inferior. Autonomías que se llamaban Krai, Oblast, otras cosas. Pero estas 15 repúblicas, en teoría, tenían el derecho de secesión de la Unión Soviética, que además estaba fijado en la Constitución. Lo que pasa es que no había un mecanismo para separarse. El 1 de diciembre de 1991, en Ucrania, hubo un referéndum donde la mayoría de la población, incluida la población de Crimea, se declaró a favor de la independencia. Los líderes eslavos Ucrania, Bielorrusia y Rusia, y una república que se llamaba la Transcaucásica, que estaba formada por Georgia, Azerbaiyán y Armenia, que dejó de existir, habían formado en el año 1922 la Unión Soviética. La habían fundado en el Teatro Bolshoi. Si alguien ha estado en Moscú y se ha paseado delante del Teatro Bolshoi, allí hay una placa que pone aquí, en el año 1931, creo que además fue el 31 de diciembre de 1922, se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, los 3 líderes eslavos que se reunieron en Bielorrusia estaban todos ellos participando en unas negociaciones para renovar la Unión Soviética y estaban discutiendo cómo se tenía que hacer, si sobre una base confederal, federal, qué competencias se transferían a las repúblicas, qué competencias quedaban en el centro. Sin embargo, con el referéndum del 1 de diciembre del 91 y la elección del presidente Kravchuk, Ucrania ya no quiere saber nada más de ningún tipo de unión de repúblicas, quiere ser independientes. Y estos 3 líderes eslavos, Boris Yeltsin por Rusia, Leonid Kravchuk por Ucrania y Stanislav Shushkevich por Bielorrusia, deciden en este pabellón de caza que la mejor manera para librarse de Gorbachev, que significaba el centro y que pretendía conservar una estructura federal donde hubiera un centro, la mejor manera de librarse de él es dar por anulado el Tratado de 1922 y decir que aquello se había acabado y que aquellas eran unas repúblicas independientes. Firman una declaración que se llamó la Declaración de Bielorruskaya Pusha, de 14 puntos, donde es muy interesante leerla ahora porque
afirman que quieren coordinar sus políticas exteriores, que aspiran al desarme, en última instancia al desarme nuclear, y toda una serie de buenos propósitos que no se cumplieron. Volvieron los líderes a sus repúblicas y este acuerdo, que motivó el odio, la crispación de Gorbachov, pero no una reacción bélica de ningún tipo, cosa que le honra, porque posiblemente hubiera sido muy sangriento que hubiera sacado al ejército a la calle, en el supuesto de que hubiera querido sacarlo. Se aprobó en el Parlamento ruso, y me apunté la votación, por 188 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, de un total de 247 diputados. Es decir, una decisión histórica pasa por el Parlamento ruso, recibe una mayoría, el Parlamento no le dedica ni siquiera toda la jornada. Después siguen hablando de otras cosas, de violencia que había en el norte del Cáucaso y demás historias. En los años 90 se van aprobando, fundamental en la declaración de Bielorrusia, de Bielorruskaya Pusha, era el respeto a la integridad territorial de las repúblicas de las nuevas repúblicas independientes a lo largo de lo que habían sido sus fronteras internas, ¿no? Las delimitaciones territoriales. Ucrania y Rusia tienen montones, no quiero agobiarles con la lista, tienen montones de tratados, acuerdos, documentos internacionales y bilaterales en los que aseguran y se comprometen a respetar su integridad, a respetar sus fronteras, delimitaron fronteras, se repartieron la flota del Mar Negro, no había ninguna reivindicación territorial sobre Crimea, aunque sí había una serie de sectores nacionalistas descontentos que eran minoritarios en el 91, pero que va creciendo con el tiempo por una serie de razones. En el 94 se firma el memorándum de Budapest, con el que concluye el proceso de transferencia de las armas nucleares que estaban repartidas entre Kazajstán, Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Se entregan todas a Rusia, porque Rusia se declara potencia heredera de la Unión Soviética. Ucrania es el país que negocia más tiempo con las armas nucleares, pero no porque quisiera quedárselas, porque en aquel momento aquello no era popular. Ucrania había sufrido el accidente de Chernóbil, con lo cual había un estado de la opinión pública totalmente contrario a la energía nuclear, y también, como me contaba el presidente de Ucrania, el primer presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, que estuvo en la firma de la declaración de Bielorrusia, el control de las armas nucleares, me decía en el 2016, cito de aquí del libro, el control de las armas atómicas estaba en Rusia. En 1997 caducaban todas las cabezas nucleares de misiles estratégicos con combustible líquido y sólido, y había que sustituirlas. Por eso se volvían peligrosas y nadie hubiera cometido su desguace. No es que no quisiéramos mantener las armas nucleares, es que no podíamos, porque no teníamos con qué sustituirlas y porque eran dirigidas desde fuera de Ucrania. Dijo Leonid Kravchuk en octubre del 2016. Es un artículo que publiqué entonces y me pareció que la cita era interesante cuando se aborda el tema de por qué Ucrania entregó las armas nucleares a Rusia, que lo hubieran podido defenderse. No, es que no podía hacerlo porque no las controlaba. En todo caso, se hubiera podido quedar con armas tácticas, eso sí, pero no con armas estratégicas, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y en el 14 nos saltamos todo lo que pasó entre medio. En el 14, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, aprovecha un momento de debilidad de Ucrania
que estaba escindida entre los partidarios de una variante de desarrollo proeuropea o variantes de desarrollo prorrusa, mayor integración con Rusia en una unión aduanera en el mercado euroasiático por una parte o tratado de asociación con Europa por la otra. Toda trasiego, estas conmociones que provocaba este conflicto interno, acaban siendo aprovechadas por Putin para quedarse con Crimea. Realmente con una serie de aprovechando y mintiendo sobre el intento ucraniano de cargarse a los sectores prorrusos de Crimea. Luego de Crimea, con el apoyo ruso, se pasa al este de Ucrania y ya Occidente pone sanciones. Rusia interviene con otras sanciones que perjudican a Occidente, pero que perjudican también a Rusia, pero no se le da a este hecho toda la importancia que se le debería haber dado, ¿no? Porque la existencia de dos enclaves prorrusos que además no estaban unidos entre sí era una configuración muy inestable desde el punto de vista de los razonamientos de seguridad y sentido de la amenaza que reales o no sienten los dirigentes rusos y en consecuencia a los cuales actúan, ¿no? A mí, bueno, podríamos hablar de cómo se llegó hasta ahí, o sea, pero con independencia de todos los conflictos que pudiera haber entre Rusia y Ucrania, nada justificaba la anexión de Crimea, absolutamente nada. Hubo un yo estuve allí, yo me cubrí toda la anexión de Crimea prácticamente desde el principio. Fue una anexión que comenzó físicamente con los barcos que volvían de las Olimpiadas de Sochi, que iban cargados de armas y no solamente iban a las bases rusas en Crimea cargados de armas y equipo, y luego con una serie de enmascarados que no iban ni identificados, que pasaron a ser denominados los hombrecillos verdes, y que bueno, fueron vendidos inicialmente como no se sabe quién y luego reconocidos como miembros bueno, de las fuerzas especiales rusas, de los servicios de seguridad, que se apoderaron del Parlamento, bloquearon las guarniciones. De todo esto está escrito en mis diarios de viaje, cómo reaccionaban las guarniciones de Crimea, que pedían a los dirigentes de Kiev que les dieran instrucciones. Kiev no daba instrucciones porque estaban metidos en sus luchas internas y porque el hecho de que los rusos se habían apoderado de Crimea era casi inconcebible, y bueno, desmoralizados, acabaron siendo rodeados y engullidos, integrados, los que se quisieron integrar en el ejército ruso, aunque también fueron purgados por aquello de que si se habían traicionado a Ucrania una vez, pues Rusia actúa con aquel lema de Roma no paga traidores, ¿no? O sea, muchos de los militares ucranianos que estaban en Crimea y que aceptaron la invitación rusa de pasarse a sus filas, después fueron purgados y su esperanza de quedarse en Crimea pues quedó en nada porque los deportaron, los mandaron a guarniciones perdidas en el interior de Rusia. Desde el 14 hasta en el 15, en Minsk, en febrero del 2015, se llegó a un acuerdo con intervención de la OSCE y la intervención de Francia y Alemania, que más o menos estableció un status quo
desde el 14 hasta el 22, es decir, la frontera, no la frontera, el límite, la delimitación del frente había un alto el fuego, las armas de uno y otro lado se separaron una serie de kilómetros, creo que eran 50 en algunos sitios, cambiaba según fuera. Todo aquello era observado por observadores de la OSCE y hacían informes diarios y semanales sobre la situación del frente. Entonces, mucha gente debió pensar que la guerra se había acabado porque se escribía menos de ella. Y es que, claro, resulta que todos los medios de comunicación acaban cansándose de las guerras que duran demasiado porque ya no se sabe qué decir, necesitan nuevas dosis que incrementen la tensión dramática para seguir escribiendo, y aquello como que desapareció un poco de la primera página. Y por eso mucha gente le cogió desprevenida la invasión del 2022. Yo me acuerdo que cuando Putin salió por la televisión en el 2022, que yo estaba en Kiev, a mí me despertaron las explosiones de misiles o bombazos que caían en los alrededores de Kiev. Yo estaba viviendo en el centro, veía unas columnas de humo y unos fogonazos enrojecidos. Ahora, hace varios días, con ocasión del aniversario, estuve mirando lo que Putin vendió, comillas, esa noche, esa madrugada del día 24, para presentar la invasión. Es una alocución de 28 minutos, prácticamente, en la que empieza a hablar de la invasión, cuando ya han pasado 18 minutos de alocución. Entonces, me apunté aquí la temática, porque me pareció interesante. Primero, no reconoce a Ucrania como sujeto. Ucrania, para Putin, no existe como un país independiente con su propia soberanía y capacidad de decisión. Y por lo tanto no la cree capaz de tomar sus propias resoluciones, sus decisiones. Empieza diciendo que la OTAN amenaza a Rusia, que durante los 30 años, los 30 años transcurridos desde que la Unión Soviética se desintegró, la OTAN ha ido cercando a Rusia y ampliándose y amenazando. Todos luego hemos visto qué clase de OTAN tenemos, por Dios, si los rusos tenían un espionaje correcto, deberían haberse dado cuenta de que los tanques estaban polvorientos, de que ya no se podían usar, de que no se fabricaban suficientes armas. Pues no, ellos siguen cultivando la imagen de la OTAN como el gigante amenazador contra la Unión Soviética. Putin invierte los argumentos, porque no se trata de que los países fronterizos de Rusia sean ellos los que decidan que quieren integrarse en la OTAN. No, es la OTAN que, amenazando a Rusia, quiere comerse a los países fronterizos, ¿no? Luego, otro llama a Zelensky, habla de los dirigentes de Kiev como una junta nazi, olvidándose de que ha habido elecciones y que son dirigentes representativos de su propio Estado desde el 14. Desde el 14 no importa. En el mayo del 2014 hubo también elecciones. No, pues el mantra de que en Ucrania hay una junta nacionalista y nazi es permanente desde el 14, y les importaba muy poco a los rusos, al ministro de Exteriores, que los ultranacionalistas tuvieran un 1%, 3 diputados, una cosa insignificante. Eran los nazis que estaban en el gobierno, que hubiera elecciones les daba igual. Putin escamotea todo el argumento, toda la anexión de Crimea.
presenta el pseudo-referéndum como un referéndum real, que no lo fue. Luego intenta seducir a los militares ucranianos, algo que ya había hecho en Crimea. Si os pasáis a nosotros y dejáis las armas, no os pasará nada, bla, bla, bla. Luego amenaza con el arma nuclear también. Luego distingue entre europeos y americanos. Americanos, por un lado, son muy malos, pero también son un gran país, porque tiene una vocación global. Los europeos no. Los europeos somos unos intrigantes mezquinos que siempre hemos estado amenazando a Rusia. Y luego ya se pone a decir que ha dado orden a sus tropas de avanzar para proteger a los habitantes del Donbass, que por cierto han muerto en mayor cantidad y están mucho más expuestos después del inicio de la invasión, que durante todos estos años entre el 14 y el 22, en el que, bueno, había incidentes, pero no eran masivos. Estos días se han publicado muchos artículos, también en la prensa internacional. Yo le estaba comentando a Iván y a Francisco un artículo que sale en el Guardian sobre cómo los americanos advirtieron a los servicios de espionaje y de política exterior de los países europeos de que Rusia estaba preparando una invasión por la cantidad de tropas que estaba concentrando en la frontera, y cómo los europeos y también Ucrania y Zelensky no creyeron a los americanos porque tenían la experiencia de Irak, donde Estados Unidos había mentido sobre la fabricación de armas químicas por parte de Saddam Hussein, y eso había quedado en la memoria interna de los servicios de seguridad. Y cuando entraron los rusos, los ucranianos no estaban preparados, aunque algunos servicios del ejército y de seguridad habían tomado medidas parciales hasta cierto punto, porque no podían tampoco oponerse frontalmente al escepticismo de la dirección política. Yo, que me pasé por todos estos entornos hasta el 2020, viví todo esto no como lo estoy contando ahora, sino como una serie de sucesos fragmentarios que iban componiendo un paisaje, ¿no? Entre los documentos, y yo creo que son documentos publicados en el libro, está una entrevista de más de 4 horas, bueno, está editada, pero he mantenido lo que dijo, hecha con uno de los dirigentes de los separatistas del Donbass, un tal Zakharchenko, Alexander Zakharchenko, un electricista de minas que luego fue asesinado, creo que en el 2016 o no sé en qué año fue asesinado. La entrevista, yo fui siguiendo a este personaje, y una noche le hice una entrevista durante más de 4 horas, donde estuvo desbarrando sobre cómo veía el mundo los separatistas y a lo que anhelaban, y todas las cosas que me parecían que eran tonterías realmente se han ido cumpliendo. Queremos ampliar los dominios rusos más allá de las fronteras del Donbass, conquistar toda Ucrania. Nosotros tenemos una misión, nosotros somos rusos, pero es que este personaje, y esa es una de las cosas que a mí me resulta más interesante de todas mis experiencias de campo, es en el 2012, en los estadios de Ucrania, incluido el estadio Shakhtar de Donetsk, se celebraron los campeonatos europeos de fútbol. Y en esos campeonatos de fútbol, este Zakharchenko
estaba con una bandera ucraniana, según me contó él mismo, en abril del 2014, estaba con una bandera ucraniana diciendo, orgulloso de ser de su equipo, de su selección y apoyándolo, ¿no? Esto lo cuenta en abril del 14. Luego lo vuelvo a entrevistar un par de años más tarde y le digo, pero bueno, ¿usted se acuerda de que me dijo que estaba usted animando a su equipo, a la selección nacional ucraniana como ucraniano? Entonces me dice, ¿yo? O sea, no, o sea, yo siempre me he sentido ruso. Y, bueno, ¿a qué voy? A los cambios de identidad, a cómo la gente se imagina a sí misma y de repente incorpora a su vida y a su propia biografía unos aspectos supuestamente heroicos que son irreales, cómo se inventa su propio pasado, ¿no? Y esos cambios de identidad en una situación de crisis como era pues, toda esta insurrección separatista del Donbass, yo lo he vivido. Desaparece Yanukovych, que huye a Rusia, se evapora. Yo personalmente tengo mi interpretación, que es que los rusos lo sacaron de allí para poderse quedar Crimea, porque pienso que los rusos tenían la opción, si tanto les gustaba Yanukovych, de haberlo apoyado y haber luchado con Yanukovych, que estaba en un congreso en Kharkov, podían haberlo apoyado allí y Ucrania a lo mejor se hubiera partido con apoyo ruso. Pero los rusos prefirieron su Crimea a Yanukovych. Yanukovych lo quitaron de en medio, se lo llevaron a Rusia y ahí está. Yanukovych, con todos sus defectos, suponía para Ucrania el anclaje de los ucranianos rusoparlantes del este de Ucrania en Kiev, en el proyecto de Estado ucraniano. Imperfecto, como quieras, pero en el momento en que desaparece Yanukovych, los sectores, digamos las fuerzas vivas de Donetsk y Lugansk, y me estoy refiriendo a los directores de fábrica, a los obreros que trabajaban en la industria que exportaba a Rusia. Toda esa gente se ve de repente en el limbo, desprotegida. Desaparece Yanukovych. Para ellos habían comenzado a funcionar desde el verano del 2013. Rusia había estado imponiendo sanciones a la exportación de ferrocarriles, de coches de ferrocarril, de tubos de conducciones de petróleo y de gas, a perfiles de acero y otras cosas, incluidos los caramelos y los chocolates. Y eso estaba produciendo mucho malestar en sectores productivos ucranianos que vivían del comercio con Rusia. Entonces yo en los primeros días de agitación del Donbass yo veía a obreros y directores de empresas absolutamente aterrorizados porque sus negocios, sus puestos de trabajo, todo aquello se hundía. Aquí hay una cuestión que quizá yo no digo que hubiera cambiado el curso de la historia, pero creo que la Unión Europea no supo o no quiso o no se dio cuenta de que había que trabajar más con la gente del este de Ucrania y ofrecerles unas perspectivas económicas y de integración en Europa, unas perspectivas reales que hicieran que el proyecto europeo no les pareciera su propia destrucción, su propia desaparición, sino que les animara y les incentivara. Eso me lo han reconocido a muy alto nivel, no puedo decir qué fuentes, pero se tenía que haber trabajado más con el este de Ucrania. Lo cierto es que cuando Yanukovych desaparece del horizonte,
aparece un caballo blanco y encima del caballo blanco va Putin y les dice: sois rusos, todos sois rusos, esto es la nueva Rusia, es Novorossia. Putin dio un discurso, era un Viernes Santo, era el Viernes Santo del año 14, y del Viernes Santo ortodoxo, no sé, era mayo, o sea, bueno, no me acuerdo, creo que era abril o era mayo. Y entonces intentó propagarles una idea de misión. Y la gente que se había sentido ucraniana, rusoparlante, de repente dice: no, pero si yo soy ruso, si yo soy ruso. Y ya, o sea, y a partir de ahí empiezan ya, empieza como el encaje de la nueva identidad de estos separatistas con los propagandistas rusos que van allí a animarlos y les dicen: no, tranquilos, de momento es solo el referéndum, que queréis ser independientes y incluiros en Rusia, pero no vamos a hacer con vosotros lo que hemos hecho con Crimea, no os vamos a integrar porque la madrecita rusa tiene otras prioridades ahora, ya vendrá. Y vino en el 2022. Pero yo tengo aquí una serie de personajes que cuentan que los propagandistas rusos aparecieron, los citaron en una ciudad, no recuerdo cuál, y les dijeron: tranquilos chicos, vosotros estáis reservados para un momento más adelante. Ucrania jugó mal sus cartas porque en el 17 impuso un bloqueo económico al Donbass, y entonces ese bloqueo económico propició que el Donbass se integrara económicamente a Rusia, que cambiara las grivnias a los rublos, que los víveres entraran por Rostov y por Rusia y por el Kubán y no vinieran de Kiev, que la gente se fuera a estudiar a Moscú o a Rostov o a otros sitios. Entonces hizo mucho por poner a estas regiones en manos de Rusia. Bueno, la guerra, la invasión del 2022 es una continuación de un proyecto imperial anacrónico que no tiene en cuenta lo que ha pasado en 2000 años, 1000 años de historia seguro. A mí me han contado, me alegro mucho de estar en Badajoz porque esta es una tierra de frontera y muchas cosas yo creo que serían comprensibles o pueden ser comprensibles si se invirtieran. Imagínense ustedes que les invaden Portugal y que los portugueses vienen aquí, invaden esto y les dicen pues ya nada, o sea, aquí ya no se puede hablar, no hay escuelas en castellano, o sea, todo en portugués, o sea, todo, y los letreros y todo, y la escuela, todo en portugués. No es tan diferente, pero ¿les gustaría? Pues seguramente no, o a lo mejor a alguien sí, yo qué sé. Y de repente les dicen a todos ustedes: no, que ustedes son todos portugueses, ¿qué españoles y qué extremeños? Ustedes del Alentejo, del reino de Taifas. Sí, o sea, exacto, o sea, pues sería un poco algo así, ¿no? Visto desde fuera, esto para la gente que hemos trabajado en Ucrania y en Rusia, pues esto es una gran tragedia. Yo nunca pensé que se iba a llegar a esto. De hecho, los ucranianos fueron los últimos que... si miramos todo esto como la declaración de Bielorrusia, del bosque de Bielorrusia, realmente no fue el éxito que se presentó como un éxito porque había poca sangre derramada. Fue un error verla así, porque en realidad lo que está pasando en el este de Ucrania
es una continuación de la desintegración del imperio. Es el último capítulo conocido de un imperio que no renuncia a dejar de serlo y que quiere recuperar el pasado. Y en ese sentido, esto es como mucho peor que el proyecto soviético de la revolución bolchevique, porque el proyecto soviético podría ser muy utópico, pero miraba al futuro, experimentaba, miraba hacia adelante. Se cometieron horribles crímenes en nombre de la utopía futura, pero es que ahora se cometen grandes crímenes en nombre de la recuperación de un pasado medieval. Esta es la terrible desgracia que tenemos. Pero tenemos más desgracia porque con la llegada al poder de Trump en Estados Unidos, lo que nos planteamos es que el malo de la película no es solo Putin, por haberse imbuido de todos estos mitos y haberse transformado en el gran líder mesiánico de la recuperación del imperio, sino que tenemos a un líder primitivo y narcisista, que es Trump, y una sociedad que nosotros pensábamos que es capaz de defender sus libertades y las aprecia, que tampoco está reaccionando como yo pensaba que iban a reaccionar. Entonces la pregunta es más amplia. La pregunta que nos tenemos que hacer es, como humanidad, o sea, que estamos en el siglo XXI, el nivel de liderazgo que tenemos corresponde a una evolución de la especie, o más bien es una regresión y esta especie está condenada al suicidio o a esquemas de degradación, que empiezan también por las amenazas con las armas nucleares, ¿no? O sea, los soviéticos tenían armas nucleares, pero los dirigentes soviéticos, que ahora parecen de la última época, que ahora parecen un grupo de viejecitos casi encantadores, como quien dice, no amenazaban como amenaza Putin, como si fuera ¿cómo se llama? Un trilero, ¿no? O sea, y tenemos las mejores armas que nadie ha probado, o sea, y todo va acompañado de armas, de tal manera que las oscilaciones en el frente suponen dilemas fatales para Ucrania, porque cuanto más éxito tenía Ucrania, más intensa se hacía la amenaza rusa, con lo cual aumentaba el miedo de Occidente, y no nos engañemos, Occidente tiene miedo de las armas nucleares rusas y no se arriesga a defender a Ucrania como la debería haber defendido. Y en estas estamos. Ucrania la han mantenido a medio gas, que ni para aquí ni para allá, esperando que el problema se fuera resolviendo por sí mismo, y el problema no se va resolviendo por sí mismo, sino que cada vez se va degradando más y ampliando más. Y bueno, lo dejaríamos aquí y a partir de aquí podemos dialogar si les parece. Muchísimas gracias, Pilar, por este recorrido histórico, porque hablábamos hoy, ¿verdad?, que es muy importante conocer la historia para comprender lo que está pasando, ¿no? Una de las cosas que esta mañana Pilar tuvo un encuentro con jóvenes de la Facultad de Comunicación, estudiantes en periodismo, y compartiendo pues toda esa experiencia de 40 años de periodismo. Y una de las cosas que tú decías y que me llamó mucho la atención es que siempre, más allá de la noticia, lo que te ha preocupado es ver cómo se tomaban las decisiones, ¿no? Cuál era el proceso de decisión política, y por eso pues hablabas con los dirigentes, les hacías entrevistas, veías las contradicciones que podían surgir. Una entrevista de una persona que hacía 2 años más tarde pues decía lo contrario, ¿no? Y siempre pues ese proceso de toma de decisión político, ¿no? Y yo creo que esa labor de periodismo
Hay algunas personas que están aquí, que son periodistas, que son caras conocidas y pues que hace honor a la profesión del periodismo, ¿no? Y la pregunta que nos podemos hacer es cómo el periodismo puede contribuir a hacer una sociedad mejor o una sociedad más democrática, ¿no? Yo creo que los 40 años de periodismo, de campo, como tú dices, pues la verdad que tus artículos siempre han sido muy luminosos, muy esclarecedores de todas las cosas que estaban pasando, ¿no? Sin ningún tipo de dogmatismo, ¿no? Así que muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros compartiendo esta experiencia. Le vamos a dar la palabra a Paco, que es profesor también es historiador y profesor en la Facultad de Comunicación de Extremadura. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar, por esta magistral exposición. He ido tomando muchas notas como si estuviera en tu clase, porque la verdad es que es un privilegio y un honor tenerte aquí. Ya esta mañana diste buena cuenta de esa experiencia con nuestros alumnos. También muchas gracias al público asistente, que con esta tarde casi primaveral pues están aquí. Claro, según te escuchaba, iba cambiando el guión de las cosas que te quiero preguntar. Que son, no por eso, sino por todas las cosas que me has generado, ¿no? De debate. Bueno, y la primera va a ser por poner una nota de esperanza y optimismo. En esta misma mesa, en 2024, tuvimos un debate, también auspiciado por el Ateneo, Alejandro Cerca y yo, y debatíamos entonces acaloradamente, como colegas, sobre cuándo iba a llegar el fin de la guerra. Yo pongo la nota de optimismo que, a pesar de esa agresión, a pesar de ese zarpazo militar imperial de Rusia, que pensaba el sátrapa de Moscú que iba a durar 4 telediarios, llevamos 4 años. Es verdad que son 4 años de sufrimiento, pero lo que parecía una operación rápida ya se está enquistando mucho. Doy un dato. Ahora mismo, en 2026, Rusia está invirtiendo aproximadamente el 30-40% de todo su presupuesto en cuestiones militares. Hay un teórico estadounidense de los imperios, que es Paul Kennedy, que habla que cuando un país, un imperio, y esto se aplica a España, a la España imperial, a Francia, a Gran Bretaña, cuando un país invierte más del 25% de su PIB en gasto militar, lo tiene muy mal para sobrevivir en el medio plazo. ¿Por qué? Porque estás poniendo recursos en la balanza militar que está sacando de la economía, de la sanidad, de la educación. Lógicamente, todo esto se mantiene ahora con altas dosis de propaganda para mantener el fervor patriótico. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo se puede mantener ese aliento ruso? Esa es la primera pregunta. La segunda es, en estas estrategias internacionales de Putin, había datos también bastante sorprendentes, como la participación de, comillas, voluntarios extranjeros. Los más llamativos han sido, en concreto, unos 1.200 soldados supuestamente forzados de Kenia. Esto habla también de ese debate internacional de ganar las voluntades y de ganar las opiniones públicas. Y la tercera cuestión, de Estados Unidos, que de esto también puedo aportar yo algo a posteriori. En ese 2024, cuando charlábamos, Estados Unidos aportaba la parte del león, la parte mayor de la ayuda a Ucrania. Desde hace ya 6 o 7 meses, la parte mayor la aporta Europa. Claro, y ustedes a lo mejor se están planteando cuánto tiempo más vamos a tener que apoyar a Ucrania. Y pregunta retórica, irónica, permítanmela. ¿Nos interesa mantener ese apoyo? Y yo respondo que sí. ¿Por qué? Porque hay en juego muchos valores, no solamente los económicos, sino sobre todo los democráticos, los de las libertades. Esta es la primera ronda. Bueno, no sé, ¿Rusia cuánto tiempo de economía? Pues todos tenemos muchísimo, es la pregunta del millón, ¿no? O sea, eso también es verdad. Tenemos muchas noticias sobre problemas económicos, retrasos en el pago de sueldos, servicios que dejan de prestarse, porque la economía rusa está destinando pues, entre el 30 al 40% de su presupuesto a la industria de defensa. Pero Rusia tiene, primero, muchísimos recursos,
Segundo, la capacidad de aguante de la gente es enorme. Y tercero, el peso de la guerra se reparte de forma desigual entre las provincias rusas, ¿no? O sea, y afecta sobre todo a las provincias pobres, y también las minorías étnicas están per cápita mucho más afectadas que la población rusa, ¿no? Claro, pero justo eso, justo eso, esa mayor carga de las etnias o esa mayor carga de las periferias de lo que él quiere recuperar, que es ese imperio, es justamente contradictorio con la idea de restablecer el imperio y la ligazón entre esas partes de un vasto país. Sí, pero tú no tienes una oposición, una columna vertebral alternativa que permitiera unir las sinergias contra la guerra, que yo no creo que los rusos sean un pueblo de borregos. Yo simplemente creo que tienen mucho miedo, pero con razón tienen miedo, porque hay muchísima gente en la cárcel. Hoy estaba leyendo, por lo menos hay 4.600 personas que Memorial ha fijado con nombre y apellido, que están siendo procesadas por estar contra la guerra. Si tú por hacer un like en el Facebook te van a caer 7 años de prisión, cosa real, no teórica, ¿no? O sea, incluso por decir cosas así en un pleno municipal, como este señor Gariunov, creo que se llama, que está condenado, concejal municipal de un barrio de Moscú, condenado a 7 años por hablar en contra de la guerra en un pleno de ayuntamiento, al que le ha caído otra pena por criticar a Rusia en la prisión frente a un compañero de prisión. O sea, todo totalmente amañado. Pues la verdad es que es muy difícil articular una oposición. Si además, con el tamaño que tiene Rusia, ¿no? Que son 17 millones, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, tú repartes el peso. O sea, si te matan a 10 buriatos, pues para Buriatia es un peso proporcional, o a 10 tubinos, pues los pesos proporcionales, datos exactos no hay, pero hay datos que reflejan que las provincias más pobres son las que más gente mandan a la guerra. En cambio, la Rusia de primera categoría, Moscú o San Petersburgo, no sienten la guerra. O sea, la guerra es algo que les queda muy lejos. Lo ven en los anuncios de la calle, o sea, apúntate en el servicio de drones, ayuda a la patria y tal, pero es algo que les queda muy, muy, muy lejos, ¿no? O sea, eso de que la economía rusa sufre por la guerra, sí. Pero ¿cuánto puede sufrir la economía rusa por la guerra? Es una pregunta sobre la que discuten economistas cualificados y enterados, y yo no soy quien para... Y eso se tiene que medir también, enfrentar con el vector cuánto pueden resistir los ucranianos, que también es una cuestión esencial, ¿no? Teniendo en cuenta que van perdiendo recursos humanos, ¿no? O sea, Kenia, porque hay voluntarios extranjeros. Bueno, toda esa gente va o engañada o comprada, ¿no? O sea, hay voluntarios de Pakistán, de África, y muchos estados que han protestado porque los rusos están reclutando en sus propios territorios, ¿no? Y la gente que va engañada o pagada. ¿Europa cuánto tiempo? No sé, pero yo creo que claro, que este no es un tema ajeno, este es un tema que nos concierne directamente, y verdaderamente si dejamos que Rusia en esta circunstancia se salga con la suya, no quiero ni pensar qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué clase de relaciones vamos a tener para Europa? Es la hora de la verdad, ¿no? La hora de demostrar que los así llamados valores son valores de verdad e implican algo, ¿no? O sea, una de las cosas que decía el Zaharchenko, él lo decía con convicción, es que los europeos, los occidentales, ya no quieren morir por sus ideas.
Y el no querer morir por sus ideas, desgraciadamente, no es una situación que hayamos elegido, pero yo también antes de esta guerra pensaba, bueno, yo si alguien invade España, lo primero que hago es hago la maleta y me voy. O sea, vamos, yo no soy nada nacionalista, la patria, pues, ¿qué quiere que le diga? Soy de isla. Pero realmente, visto lo visto, yo no sé qué haría si alguien entra en tu casa, mata a tus hijos, se queda con lo tuyo, pues tú puedes ser muy cosmopolita, pero la situación te impone un comportamiento, ¿no? Y yo creo que ese es el momento de la verdad para Europa, ¿no? Y no solo frente a Rusia, sino también frente a Estados Unidos. Sí. Sí. ¿Somos mayores o no? Antes de darle la palabra al público, ¿hay alguna otra pregunta que quieres relanzar, Paco, o no? ¿Algún otro? Abrimos al debate al público, Vale. y después ya... Vale, ya retomamos después. Bueno, ¿hay una primera pregunta? Un momentito, es que estamos... Un momento, le van a dar un micro. Gracias. En primer lugar, bueno, gracias por la información que nos ha dado y más, de la que la mayoría no tenemos ni idea. Pero quería decir dos cosas. Se han roto los acuerdos de control de armas nucleares por parte de Estados Unidos. Sí. Sí, y Estados Unidos está dedicando muchísimo más dinero a la fabricación de armas con este Trump, que tiene intereses en los negocios de armas. Esa es una cuestión. Y estamos en un gran peligro, todos, y los europeos principalmente. Segunda cuestión. En el año 1975 hubo un acuerdo en Helsinki en el que los países, entre otros, yo no me sé todo el acuerdo, se comprometieron a no cambiar la frontera que se habían formado después de la Segunda Guerra Mundial. Ese acuerdo se rompió primero por Croacia, que fue reconocida en primer lugar al día siguiente por el Vaticano y al siguiente día por Alemania. Alemania en algún aspecto quiere reconstruir, porque después de eso vino la separación de Chequia y Eslovaquia. El pueblo no se quería separar, se hizo votar en el Parlamento una vez, salió que no, otra vez, segunda vez, salió que no, otra vez, tercera, salió que no, otra vez, cuarta, que no, y se iba pagando a gente hasta que se separaron. Yo estaba hace poco en Europa Central y le pregunté a un eslovaco, ¿queríais separaros? No. Estábamos juntos desde después de la Primera Guerra Mundial y queríamos seguir juntos. ¿Quién los separó? ¿Quién pagó ese dinero? ¿Quién los dividió? Alemania, parece ser. Y después ha seguido separándose países y reconociéndose por Europa sin ningún problema. Ahora hay gente que, según dice usted, son muy pocos, minorías, en Donbass y en el otro que se querían separar. No se permite. Es decir, que Europa, para mí, tiene dos varas de medir. Si nos interesa esta gente, se separan y lo reconocemos. Ahora, estos no. Estos no se pueden separar. ¿Qué me dice usted a eso? Que yo no he seguido el proceso interno de Croacia, pero si no recuerdo mal, los primeros que la Carta de Helsinki fue puesta en cuestión por la caída del muro de Berlín, ¿no? O sea, y la reunificación alemana va a empezar. Eran dos estados y se convirtieron en uno, ¿no? No, la verdad es que ese es un mantra que se repite, que nos dijeron que la SAR en la ex República Democrática Alemana no iban a instalarse armas nucleares. No sé si hay armas nucleares en la ex República Democrática Alemana, no lo sé, pero eso no está fijado en ninguna parte. O sea, eso es algo que ha venido diciendo Gorbachov, pero que no está fijado, pero todo el mundo lo repite, o sea, incluido el mismo Gorbachov. Y francamente, sobre la República Checa y Eslovaca, yo no sé cómo se separaron, pero no parece que se separaron pacíficamente, ¿verdad? No sé, bueno, no lo sé.
No lo sé, yo no sé si... ¿Y cuánta gente ha preguntado? Yo no sé, o sea, yo no puedo asumir como una realidad lo que usted está diciendo. Lo dice y bien, pues vale. O sea, yo no lo sé. No lo sé. Y respecto al Donbass, a mucha gente, los que simplemente se fueron evolucionando hacia posturas separatistas, porque de entrada no eran separatistas, eran más bien federalistas, pues fueron haciéndolo con ayuda rusa, pero ni Rusia ni Ucrania en su legislación tenían la posibilidad de que sus regiones hicieran referéndums para salirse de la Unión de Rusia y de Ucrania. No había referéndum, eso no estaba contemplado. No había referéndum para eso. Sí. De acuerdo. ¿Una pregunta allí? Sí. Hola, buenas noches. Sí. Primero, y parafraseando a Julián Guita, malditas sean las guerras y los canallas que las provocan. Después, que quede bien claro que condeno la actitud de Putin. ¿De la actitud de Putin. Ah. Y tercero, Pilar, agradecerte la descripción cronológica que nos has hecho de parte de los hechos. Y digo parte porque he notado que en tu intervención, Zelensky lo has nombrado una vez frente a muchísimas de Putin. Has hecho muchos análisis sobre la situación o la implicación de Rusia y no se ha hecho, o yo no he entendido, lo mismo es ignorancia mía, un análisis o también una crítica sobre la actitud y la influencia y lo que Ucrania ha significado. Dicho esto... ¿La actitud de quién? De Ucrania. ¿Respecto a qué? De lo que estamos hablando respecto a la guerra de Ucrania. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No, es que esto así, no he formulado la pregunta. Son dos temas. El primero, cuando sucede un hecho no es debido a una sola causa, son muchas causas. Hay una causa de la que tampoco se ha hablado y no se habla, y es la siguiente. Rusia tenía miedo de misiles en su frontera, y los que iban a poner los misiles no dijeron nada ni se echaron para atrás. Cuando digo poner misiles me refiero a meterse Ucrania en la OTAN. Hay que recordar que la crisis de los misiles fue algo parecido. La Unión Soviética quería ponerle misiles a los Estados Unidos en su frontera, en el estado de Cuba, y los Estados Unidos dijeron, como se dice en mi pueblo, por lo alto va la linde, la crisis de los misiles. ¿Cuál fue la actitud de Nikita Khrushchev? Decir a los barcos, aquí no se... vámonos para casa. Me gustaría conocer tu opinión de si ha habido algún movimiento y si se podía haber actuado con la OTAN y con los misiles para quitar ese elemento propiciador del desastre que estamos, de la guerra que estamos teniendo. Según se oye así, perdón. También me gustaría que me dieras tu opinión de los hechos que acaecieron cuando a sindicalistas, comunistas, socialistas, homosexuales, los quemaban vivos, los asesinaban. El gobierno de Ucrania, el gobierno elegido democráticamente en Ucrania. Por cierto, Hitler llegó al Bundestag elegido democráticamente. Cuando has comparado antes y has desacreditado el calificativo de nazi, históricamente, si miramos para atrás, tenemos un referente. ¿En qué pudo influir ese maltrato? Prácticas nazis, porque eran prácticas nazis. Asesinar y quemar vivos a socialistas, comunistas, sindicalistas y homosexuales eran prácticas nazis. Ese es el segundo tema. ¿Qué pudo influir? Y si hubiese habido otra postura más suave, se podría haber evitado la guerra. Muchísimas gracias. Gracias a usted por formular preguntas tan contundentes. Comenzaremos por la última. A mí no me consta
que el gobierno ucraniano haya quemado vivos a nazis, homosexuales y comunistas y socialistas. Por favor, muéstreme usted los detalles. Eso a mí no me consta. Que alguien haya cometido algún exceso en un determinado momento o algunos grupos marginales, puede ser que sí, pero el gobierno ucraniano no ha quemado a comunistas, socialistas, sindicalistas y no, francamente no. Eso uno. El gobierno ucraniano, con todos sus defectos, es un gobierno democráticamente elegido. Y si no se han hecho elecciones, como pretende Rusia, es porque hay una guerra. Y en una situación de guerra es muy difícil hacer elecciones, empezando por los mismos censos. La población está parcialmente desplazada. El país está semiocupado. Eso. Respecto a los misiles de Ucrania, bueno, Ucrania era un país soberano, ¿no? O sea, Ucrania puede decidir su política. Puedes decir que a lo mejor no es muy, ¿cómo diríamos?, muy inteligente colocar, si tú vives al lado de la cueva de un oso, pues a lo mejor no es muy inteligente, bueno, no es muy inteligente, como les decía hoy a Paco y a Iván, irte a pasear desnuda por el Cairo. Seguramente no. ¿Tienes derecho a pasearte desnuda? Pues a lo mejor sí, pero no es muy conveniente. A mí tampoco me consta, Ucrania no entró en la OTAN. Era un tema que se estaba debatiendo. El problema en el 14 era el tratado de asociación con la Unión Europea, que marcaba un rumbo pro-occidental o pro-ruso. Pero es que la misma Rusia había querido estar en la OTAN. En el año 1991, uno de los firmantes del acuerdo de Bielorrusia no volvió a Moscú para la rueda de prensa, sino que se marchó a París y a Bélgica y se entrevistó con el secretario general de la OTAN en nombre de Rusia. Y sondeó la posibilidad de que a Rusia la incluyeran en la OTAN. Y el secretario general de la OTAN se quedó tan descompuesto que no supo qué decirle. Y esa historia del sondeo para ver cómo Rusia entraba en la OTAN se repitió posteriormente y lo repitió Putin en varias ocasiones. Lo que pasa es que la OTAN estaba desbordada por esa propuesta. Y Rusia, por otra parte, tampoco quería entrar en la OTAN como un miembro más, quería entrar por la puerta grande. Y cuando esto se hubiera podido plantear como más en serio, estaban ya en la OTAN los países del Báltico y Polonia, que tienen sus propias cuentas pendientes con Rusia. Y volvemos más atrás, el problema que hubiera podido hacer que tal vez la historia hubiera sido diferente y no la que fue, hubiera sido una profundización y unificación de memorias históricas, de tal manera que unos y otros hubieran comprendido que matanzas y situaciones trágicas del pasado habían sido realmente pasado y no se volverían a repetir. Y eso no pasó. Y entonces se cristalizaron memorias confrontadas, porque nosotros aquí no percibimos a Rusia como una amenaza. No nos hemos sentido amenazados. Pero en el Báltico, donde han sufrido deportaciones a Siberia, sí la perciben como amenaza. Los polacos, que vieron a toda su oficialidad masacrada por los soviéticos, sí se han sentido amenazadas. ¿Son reales estas sensaciones de peligro? Son reales. ¿Había que tenerlas en cuenta? Había que tenerlas en cuenta. ¿Había que unificar memoria histórica? Había que hacerlo, como lo hicieron Alemania y Polonia, como lo hicieron Alemania y Francia, con Willy Brandt arrodillándose en el gueto de Varsovia, como hubiera podido hacerse. Y por eso vivimos
Eso es una gran tragedia, porque en vez de tener un gran continente desde Vladivostok hasta Lisboa, con uñas y dientes, puede ser que haya una parte que se evada, sí, ciertamente, o sea, otra parte que la lleven a arrastrarse a la guerra, cosa que la propaganda rusa se cuida bien de magnificar, pero bueno, yo conozco a gente que está de voluntaria ahí desde el primer día en las trincheras y que no está por puro patriotismo, ¿no? Y no hay enemigo pequeño, no se debe pensar que Rusia es tan grande. En Rusia sí, es grande y fuerte, pero en Rusia las cosas pasan de manera a veces muy brusca y muy rápida. Y casi como que no te enteras. ¿Quién iba a decir que la Unión Soviética se iba a desmoronar? Eran coyunturas de analistas teóricas y mira que ras, y se hundió todo aquello, ¿no? O sea, y no sé, creo que Rusia está viviendo un proceso que puede tener algunas semejanzas con lo que le pasaba a los alemanes en época de Hitler y un backlash, ¿cómo se llama? Una remisión, una vuelta al pasado, a la época en que los rusos se sentían temidos y respetados por ser miembros de un país grande, o sea, pero los rusos por otra parte son hipersensibles y creo que no han sabido jugar su carta de cómo está estructurado el mundo, no han sabido jugar en el mundo moderno su soft power, ¿no? Su capacidad de atraer, que lo han jugado mal. Pero a mí esto, Putin me parece una desgracia para los mismos rusos, porque yo creo que Putin no solamente está destrozando a Ucrania, está destrozando a Rusia, o sea, francamente. Bueno, por alusiones vamos a dar... en nombre del pueblo ucraniano. Sí. ¿Le podéis dar el micro, por favor? Sí, ahora bien. Tenemos varias personas de la comunidad ucraniana que están aquí. Buenas noches. Me llamo Lana y vivo aquí casi 4 años. Llegué a España por la guerra. La respuesta sobre el sentimiento de los ucranianos, que... digo de corazón que todo el pueblo ucraniano va a defender hasta el último, porque es nuestra tierra y estamos defendiendo. No hemos atacado a nadie, no hemos hecho nada contra otros países, solamente estábamos desarrollando nuestro país. Lo de folleto que ha dicho usted me tocó hasta el corazón, porque folleto de esperanza, eso siempre estoy contando a todo el mundo que nosotros estamos dedicando en Ucrania en general a nuestro desarrollo. Y un día viene Rusia y hace lo que está haciendo ahora. Es como Carmen, ¿no? O sea, no me acuerdo, el torero se llamaba, ¿cómo se llamaba la ópera Carmen? La de Vicente? Sí, Jaramillo, ¿cómo era? No, bueno, había Don José, el torero, Escamillo, sí, era el torero. Pero Don José no era el torero, era otro. No, bueno, y el que mata a Carmen es el Don José. Don José. Bueno, pues Putin sería como Don José, o sea, y Ucrania como Carmen. Que no es mía, pues la mato. Esa es, en última instancia, la versión vulgarizada de lo que está pasando en Ucrania. Claro, todo esto es tristísimo. Los ucranianos tienen múltiples defectos, pero estaban en su casa, hacían lo que querían hacer. O sea, y vienen de fuera y los invaden y les dicen, vosotros no existís. No sois ucranianos, sois rusos, sois míos o de nadie. Y eso es lo que está pasando. Están matando a Carmen. O sea, y nosotros lo estamos mirando. Bueno, nos acercamos al final, así que por favor, para las últimas preguntas, brevedad.
Sí, pero han pedido aquí antes la palabra. Aquí. Las dos últimas preguntas. Sí. ¿Dónde? Sí, ahí. Yo respeto y agradezco mucho que haya venido aquí una persona ucraniana, y yo le agradecería que en otra ocasión de Foro Popular nos diga algo de la figura de Néstor Magno, que no era militar y formó un ejército popular en contra de dos bandos, el ejército rojo y el zarista. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la reflexión de todo lo que se está dicho aquí y que se está repitiendo muchas ideas y muchas visiones. Entonces, una de las reflexiones que pongo es que el tema es de una gran complejidad, influyen muchos factores, y entonces yo creo que la pregunta común a todos es los desencadenantes de las guerras, que se repiten y se repiten. Napoleón invadió Rusia, invadió España, y aquí había, y entonces nos defendimos, aunque trajera ideas revolucionarias, positivas, etcétera, etcétera. Hitler hizo lo mismo, invadió Rusia, se defendieron. Entonces, Putin hace lo mismo ahora con Ucrania, invade, porque se siente amenazado y hay una espiral de la violencia. ¿Por qué? Porque antes ha tenido unas desencadenantes muy claros para sentirse atacado. Entonces, la cuestión de fondo es que los principios fundamentales de la guerra son inamovibles y son comunes a todas las naciones y no han sido siempre de la cultura y de la ética universal, porque no siempre han existido las guerras. Entonces, la cuestión de fondo es que, por ejemplo, el Pacto de Varsovia desapareció, la OTAN no, la OTAN Atlántico Norte está hasta en el Mar Negro. Entonces, la cuestión de fondo es porque hay dogmas que sostienen. Vale, pero ¿hay alguna pregunta, José? Hitler, Napoleón, etcétera, etcétera, y es que el mejor ataque, la mejor defensa es un buen ataque. Eso es un dogma político-militar que quiero que sirva de reflexión. De acuerdo. Que ese dogma es intocable y que es el principio de futuras guerras. Vale, muchas gracias. Ya, pasamos allí. Sí. Gracias. Quería preguntar sobre la situación de los movimientos prorrusos. Como usted sabe muy bien, en el 2014 se generaron repúblicas, la república en el Donbass, porque los movimientos prorrusos no eran una cosa menor. Tengo amigos ucranianos que están muy a favor de la invasión, de la situación rusa. Dice que hay una enorme desinformación en Europa, completamente manipulada con respecto a estas fuerzas que están en Ucrania. E incluso me han hecho un paralelismo con la situación catalana, o sea, fuerzas independentistas muy, muy importantes. Mi amigo, por ejemplo, su padre, que está en la zona oriental, le está pagando la pensión Rusia. Y él está totalmente a favor de la invasión, es una persona muy cultivada, no estoy hablando de y de sus amigos. Y esta información no nos llega. O sea, yo quisiera, si usted podría, por favor, ilustrarnos, porque él dice que hay una enorme desinformación sobre esta realidad que también existe en Ucrania, sobre esta parte del país que también reclama esa unión. Yo no lo sé, yo por eso le pregunto a usted, ¿verdad? Sí, no, mi libro está lleno de entrevistas con los dirigentes prorrusos del Donetsk, mientras yo fui muchas veces a las así llamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Exacto. Entrevisté a todos los dirigentes y publiqué esas entrevistas y en parte están aquí. Bueno, sí, lo que he dicho también es una cuestión de identidad, ¿no? O sea, de transformación de las identidades. Eran rusoparlantes. Mientras estuvo Yanukovych estaban integrados en Ucrania. Y una parte de ellos sí creían que los ucranianos de Kiev iban a ir a atacarles y a imponerles sus propios criterios. Había
problemas internos en Ucrania que se podían haber resuelto de un modo pacífico. Sí. Y de hecho se abordaban políticamente, con más o menos virulencia, pero políticamente. Sí, una de las cosas que dicen estos amigos es que Rusia se vio obligada a intervenir porque los derechos de estas comunidades rusoparlantes que se sentían profundamente prorrusos estaban siendo vulnerados. Yo no sé si esto... Yo francamente creo que no. Yo creo que no. O sea, creo que una parte de ellos creían que sus derechos estaban siendo vulnerados, tenían verdadero miedo, no era un miedo inventado, tenían miedo a los ucranianos del este, del oeste. Del oeste, exacto, sí. Y la ideología de los ucranianos del oeste. Y por eso es verdad que una política más inclusiva respecto, uno de los errores que cometió el gobierno ucraniano cuando huyó Yanukovych fue aprobar una ley de lenguas que cambiaba la ley anterior, o sea, que era una ley basada en la Carta de las Regiones del Consejo de Europa, que establecía que en los municipios donde hubiera un porcentaje de población X, las lenguas, había el ruso o la lengua X, la lengua, aparte del ucraniano, tenía un rango oficial. Pero esos problemas no eran ni mayores ni menores que los que puedan tener, que los catalanes, por ejemplo, ¿no? O sea, no eran menores, se podían solucionar políticamente. En el momento en que se aprueba una ley que luego no se ratificó porque vieron a dónde llevaba, pero Rusia cogió este punto y magnificó los miedos que eran reales de una parte de los ucranianos rusoparlantes que se habían sentido seguros en Ucrania y que dejaban de sentirse seguros, entre otras cosas porque Rusia había puesto sanciones a las cosas que producían. Donbass es una región industrial y minera, Rusia era su principal cliente, de repente dejaban de vender a Rusia, o sea, y entraron en una angustia colectiva. Ucrania se equivocó cuando en el 17 les pone un bloqueo comercial y los, en cierto modo, los demoniza, o sea, como separatistas, en vez de intentar atraerlos. O sea, Ucrania no utilizó un soft power con esta gente, ¿no? Pero Ucrania los dirigentes ucranianos estaban también traumatizados por lo que había pasado en Crimea, que no habían sido capaces de reaccionar y Crimea les desapareció sin que reaccionara. Y entonces reaccionaron como muy torpemente, con medidas que los alejaban y los alienaban mucho más. Y bueno, y de aquellos polvos, estos lodos... Claro, yo creo que eso también ha sido una chispa en todo el proceso de la guerra, ¿no? Un desencadenante, ¿no? Esta situación del este de Ucrania, ¿no? Sí. No, pues estos movimientos independentistas, ¿no? Sí. Que ha utilizado Rusia para la intervención. No solo los ha utilizado, sino que los ha provocado y los ha fomentado. O sea, por eso citaba la entrevista con este hombre, con Alexander Zakharchenko, que era del Donbass y que se sentía ucraniano y iba al estadio a apoyar al equipo ucraniano. Y después entra en esta alucinación colectiva, tiene miedo y ya no se siente ucraniano, ya se siente ruso. Y se transforma. Mira, era tan alucinante en un campo de refugiados de Rostov. Yo he visto una mujer moviendo un carrito de niño, una refugiada del Donetsk, que empezaba en ruso diciendo: es que no nos dejaban utilizar nuestra lengua, nos prohibían utilizar nuestra lengua con un niño. Y entonces nos prohibían utilizar nuestra lengua, la mujer va cambiando de idioma y se pone a hablar, a decir lo mismo en ucraniano. Entonces digo, caray, ¿y cuál era tu lengua? O sea, entre el ucraniano y el ruso, lo saben muy bien, no hay unas diferencias tan abismales como para ir a la guerra. O sea, no las hay. Y yo eso lo he comprobado, lo comprobé solita cuando el Teatro Iván Franko de Kiev
fue a Sebastopol en el año 2005. Yo, que estaba en Ucrania, en Crimea, haciendo un reportaje sobre los palacios de Crimea, me fui al teatro que hacían las aventuras del soldado Shrek, ¿no? O sea, y el teatro en ucraniano. Y el teatro estaba lleno de marineros de la flota rusa, del Mar Negro. Y seguían la obra de teatro, y la obra de teatro era en ucraniano. Y yo cuando vi eso dije, pues no es tan grave. Y me equivoqué, claro. Después resultó que eso se podía utilizar y magnificar, y Putin era el salvador, ¿no? O sea, y Ucrania resultaba muy poco atractiva en el año 2014, ¿no? Una Ucrania confusa, con gente en la calle, mucha gente incontrolada. O sea, y en cambio Rusia pues era un país un país fuerte, controlado, o sea, te ofrecía un proyecto estructurado, un imperio, un futuro. Pues bueno, pues la mayoría de la gente, pan y comida, ¿no? Muchas gracias. Vamos a concluir ya. ¿Hay una pregunta más? Vamos, muy breve porque vamos a concluir, y vamos a concluir con una nota cultural en una canción en ucraniano. Le pediría muchísima brevedad porque ya hemos superado el tiempo. Sí, va a ser muy breve. Yo quisiera preguntarle a las exponentes de todo esto de la conferencia esta, que yo creo que el tema de la guerra de aquí de Ucrania también está el gran desestabilizador que está en todo este asunto, que es el señor Putin, antiguo miembro del KGB. Total, nada. ¿Y por allí? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Vale. Sí. Y luego hay una última pregunta ahí y ya acabamos. Sí. ¿Qué quieres decir, Pablo? A ver, Sí, por supuesto. ¿funciona esto? El tema creo que lo ha dicho por aquí un señor, de Napoleón, me va a permitir la siguiente reflexión, sirva la rima consonante. Cuando Napoleón invade España, resulta que la población que sabe leer y escribir y que es la élite, el 99% estudiaba francés y era afrancesado. Pero precisamente esa invasión de un elemento extranjero genera en los afrancesados españoles un dilema. En Goya, en Jovellanos, todos esos afrancesados españoles tienen el mismo dilema que tienen también algunos ucranianos. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú sientes la amenaza de un elemento exterior, lo que consigues en el medio plazo es unificar. Y por eso hay muchos ucranianos que antes de la guerra, Zelensky, no nos olvidemos de este dato, Zelensky antes del 24 de febrero del 22 tenía una popularidad muy baja, pero la guerra unifica, porque se están invadiendo, están ocupando tu casa. Entonces podemos hablar de temas lingüísticos en la parte que son prorrusos y que se hizo poco por integrarlos desde el punto de vista multicultural. Correcto, pero eso no justifica una guerra. Sí. La última pregunta. Solamente quería preguntarle, ¿cuántos partidos ahora mismo hay ilegalizados en Ucrania? ¿Y cuál es la razón? Si hay, y cuál es la razón, si la hay, y si hay alguna perspectiva de algún tipo de negociación para que esa situación deje de darse. ¿Los partidos legalizados? ¿Legalizados o ilegalizados? Ilegalizados. Ilegalizados. ¿Cuántos partidos hay ilegalizados? No sé cuántos partidos hay legalizados. ¿Cuánto? ¿20? 20. 20, pues aquí dicen 20, yo no sé cuántos hay. Estamos... Sí. Sí, ¿le puedes dar...? Sí, no. Yo vivo 26 años, pero aquí Lana, que es la gente que han venido son refugiados. Entonces, en Ucrania había siempre democracia, como aquí, que podías pensar libre y elegir
todo que a ti te gusta. Entonces, con la guerra no se puede hacerlo elecciones, porque primero que son gente refugiada aquí, ¿cómo podemos votar? ¿Cómo podemos opinar? Vamos a ver, podéis imaginar vosotros que de aquí de España se va jóvenes. Aquí hay muchísimos los niños, por todos países son, en España, Italia, por todo, vamos, que 7 millones, ¿no? recogido. 7 millones, ¿no? Creo que hay 10 millones ya. ¿Ya 10 millones? Exacto. Entonces es imposible de hacerlo elecciones. Yo creo que todo ucraniano sabemos y pueden decirlo. Sí, ya hemos acabado el debate, por favor. Pero los partidos políticos no funcionan. No funcionan porque estamos en estado de guerra. Vale, de acuerdo. No retoma. Ya ha intervenido usted, por favor. Pero vamos a ver. Ya hemos acabado. Los partidos políticos existen y siguen ayudando a todo ejército ucraniano. Únicamente que no hay campaña, no hay políticas así para que la gente pueda elegir, porque no se puede, que estamos en estado de guerra. De acuerdo, pues muchas gracias a todos. Es una realidad muy compleja. Vamos a concluir con una pequeña nota cultural, una canción en ucraniano que nos van a cantar. ¿Sí? El himno ucraniano. Es un himno ucraniano que queremos compartir con vosotros y Hoy en Ucrania se pone vela conmemorativa en nombre de toda gente que han muerto. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки,